Buenas noches, saludos a todos. Agradezco que algún día este relato sea contado. Lo escribí hace tiempo, pero tuve que hablar con la familia de mi difunto esposo para ver si podía mandarlo. Lo único que me pidieron fue que lo hiciera lo más anónimo que pudiera y que ahí sí tenía permiso para compartirlo. Mi relato es el siguiente. Hace como 15 años tuve un compañero de escuela, íbamos en la superior, estábamos desde el primer año en el mismo salón. En tercer año uno de los maestros tenía un taller y nos ofreció trabajo con él, que nos pagaría poco como ayudantes, pero que aprenderíamos mucho y que cuando termináramos la escuela nos contrataría como profesionistas y nos pagaría más. La verdad, era mejor algo a nada. En ese taller había un velador, era un señor grande ya, como de 65 años. Don Eduardo se llamaba, era una persona que cuando recién nosotros entramos a trabajar, tenía poco que había enviudado. Tenía hijos, pero ellos hacían sus vidas y no lo frecuentaban ni lo llamaban. El dueño, al verlo solo y enfermo, le dio un lugar en la bodega para dormir. Este hombre siempre que podía mostraba las fotos de sus hijos y de su esposa como grandes tesoros. La foto que nos mostraba mucho era de cuando su hijo el menor se casó. En esa foto estaban sus otros 2 hijos y su esposa. En esa fotografía lo que más resaltaba era un par de zapatos de ante muy elegantes que llevaba puesto su mujer. Un día el dueño del taller llegó para decirnos que como se estaba acumulando el trabajo, teníamos que quedarnos todo el día y la noche, Miguel y yo. Estábamos un poco desanimados ya que era diciembre, había fiestas, nos invitaban a muchas, pero por el trabajo no podíamos ir. Ese día llegamos temprano, como a las 8 de la mañana, el taller estaba solo. Un locatario de enfrente llegó y nos abrió la cortina. Don José no está, hubo un problema y tuvo que irse. Dijo que empezaran a trabajar. Nos quedamos viendo entre nosotros, entramos, estaba el radio a todo volumen. Era el radio de don Eduardo que siempre lo ponía así porque no oía bien. Le gritamos buenos días. Buenos días muchachos, contestó. Bienvenidos, era siempre su recibimiento. Empezamos a trabajar y todo transcurrió normal. Don Eduardo cantaba de repente fragmentos de las canciones del radio. Cuando se cansaba, apagaba el aparato y ponía la tele. Había veces que interactuaba con el televisor, se peleaba con él, comentaba el programa. A la hora de la comida, Miguel subió. Era costumbre invitar a don Eduardo a comer con nosotros. Se encontró con que no había nadie. Me gritó y me pidió que subiera rápido. No había nadie en el cuarto donde el señor se quedaba. Nos preguntábamos a qué hora salió, pues no lo vimos. Mientras comíamos sonó el teléfono. Era el dueño. Cierren y váyanse a sus casas, los veo mañana temprano. Salimos, Miguel vivía por ahí cerca, mientras que yo vivía más lejos, así que él me acompañó hasta el metro aeropuerto. Seguíamos intrigados por lo que había pasado, cómo era que don Edu había desaparecido sin más. Llegué a mi casa, estaba viendo tele cuando sonó el teléfono. Contestó mi mamá. «Te habla Miguel». Me levanté y contesté. Me dijo, le hablé a don José porque le conté lo que había pasado, que el radio estaba prendido, después la tele, y don Edu estaba escuchando y viendo la televisión, pero que nunca lo vimos salir. ¿A que no sabes qué me dijo? Miguel, yo llegué al taller a las 6 a.m. porque iba a dejar unos papeles y a ver qué hacía falta. Encontré a don Eduardo tirado en el taller. Aún estaba con vida. Lo llevó al hospital en su carro y le encargó al señor de la tienda de enfrente que nos entregara las llaves. Cuando llegaron al hospital, lo ingresaron. Al parecer le dio un infarto. A los 10 minutos de estar en el hospital, le dio otro infarto y murió. Don Eduardo a las 10 de la mañana estaba declarado muerto. No me dijo más, solo me dijo, mañana te veo y hablamos.
Al otro día llegamos pensando en que el trabajo había aumentado porque realmente no habíamos adelantado mucho el día anterior. Llegamos al taller y ya estaba don José esperándonos. Nos dijo que tendríamos que arreglar las cosas del señor Eduardo, ya que sus hijos llegarían por ellas, pero no llegarían al velorio ni al sepelio. Juntamos todas sus cosas en cajas, costales y bolsas. Los dejamos ahí porque según don José iban a llegar los hijos por ellas. Yo no fui al velorio ni al entierro, ya que alguien tenía que quedarse en el taller, a lo que don José y Miguel acudieron. Cuando pasó todo, llegó Miguel y me dijo que durante el velorio se quedó solo un rato cuando don José salió a firmar unos papeles, ya que él se hizo cargo del entierro. De madrugada se estaba quedando dormido cuando de pronto oyó la voz de don Eduardo. Gracias por ser una familia para mí, les agradezco. Solo te digo algo, cuida mucho los zapatos de tu abuela. Aquí permíteme hacerte un paréntesis. Miguel era huérfano, tenía 2 hermanos, Rodolfo y Seferina, los cuales eran gemelos. Al quedar huérfanos, sus abuelos maternos los recogieron y se hicieron cargo de ellos. Miguel nos contaba que su papá era judicial, pero en cuanto su mamá murió, se fue con otra señora. No tardó nada en deshacerse de las cosas de su difunta esposa. Vendió todo lo que ella había comprado en vida. A pesar de que tenían una buena posición económica, el papá en 2 días se libró de todo hasta el momento en que quedaron en la pobreza. Sus abuelos eran muy pobres, por lo que Miguel y Seferina estudiaban y trabajaban, mientras que el otro hermano, Rodolfo, vivía en los vicios. Los hijos de don Eduardo, el velador del taller, nunca llegaron por las cosas, por lo que don José nos dijo que podíamos tomar lo que quisiéramos y que lo demás lo echáramos a la basura. Miguel, por su situación económica, se puso a hurgar entre las cosas, en donde encontró una camisa, un traje y un par de zapatos de ante muy antiguos pero muy bonitos. Los zapatos de la esposa del difunto, los zapatos de la boda. Me dijo que las zapatillas se las daría a su abuela, ya que ella tenía mucho tiempo que no se compraba nada. La camisa y el traje a su abuelo. Yo por mi parte no tenía interés en nada. Pasó el basurero y se lo dimos todo. Le dijimos qué era y de inmediato lo apartó y se fue rápido. Ese día, como siempre, salimos a las 7 p.m. y cada quien se fue para su casa. Al otro día Miguel llegó muy animado y me contó que sus abuelos estaban muy contentos por los regalos, que su abuela iba a hacer pozole. Nos invitó al dueño del taller y a mí. Salimos y fuimos. Ellos vivían en una de tantas vecindades del centro de la Ciudad de México, por lo que solo caminamos unas cuantas calles, ya que el taller estaba también en el centro. Llegamos y los señores nos recibieron con agrado. Ahí conocimos a sus hermanos también, platicamos de todo, cenamos y en la sobremesa la abuela de Miguel nos contó algo. Estaba tan emocionada por los zapatos, ya que nosotros somos muy pobres y yo tenía este vestido que Seferina me hizo, porque ella estudia para modista, entonces me puse los zapatos y me quedé dormida con ellos. Pero pasó algo raro, un sueño. Soñé que llegaba Rosalba, la mamá de mis nietos, venía toda vestida de blanco y llorando sangre. Entró por ahí, señaló una ventana que estaba en el pasillo y que da a la calle. «Mamá, ya vengo por mis zapatos, mi hermoso par de zapatos». «¿Pero por qué?», replicó la señora. «Porque ya les llegó su tiempo, solo me los prestaron». «Nos los prestaron», agregó la señora. Vi cómo se agachaba y me quitaba los zapatos y yo empecé a llorar. Le rogué, le supliqué que no se los llevara. «Mamá, todo tiene un tiempo y un lugar y para ello se acabó». Mi hija salió por la ventana así como entró y se fue gritando por sus hijos. ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Quién les había hecho algo a sus hijos? En eso desperté, ya había amanecido.
Terminamos pronto la reunión, salimos de la casa y cada quien se fue a la suya. El lunes llegamos a trabajar y Miguel me dijo: «Oye, ¿te acuerdas que mi abuela les contó lo de los zapatos?». Le dije que sí. ¿Por qué? Fíjate que anoche soñó lo mismo, pero yo me fui a una fiesta y de regreso la encontré llorando, descalza. Me contó que estaba sufriendo la pesadilla hasta que el grito de una mujer la despertó. Gritaba desesperada buscando a sus hijos. ¿Dónde estaban sus hijos? ¿Qué había pasado con ellos? Entonces se asomó y la mujer iba por la esquina. Al querer salir a ver qué estaba pasando con ella, vio que sus zapatos no estaban. Ese fue el exacto momento en que Miguel venía llegando a casa. Él los buscó por todos lados y resulta que uno estaba donde dormía Seferina y el otro donde dormía Rodolfo, justo en la cabecera de cada cama. Pasaron 2 semanas y terminó el año. Todo transcurrió normal. A principios de enero, un día, Miguel no fue a trabajar, solo llamó para decir que tuvo unos problemas familiares y que en cuanto terminaran regresaba. Aún no empezaban las clases, así que lo único que nos ocupaba era el trabajo en el taller. Pasaron 2 semanas y entonces regresó. Se veía triste, ojeroso, todo el tiempo estaba serio, raro en él pues siempre estaba hablando y riendo. A la hora de la comida se puso a llorar, no aguantó más, nos contó que su hermana había ido a trabajar. Trabajaba en una tienda de café y que entraron unos hombres a robar. Ya se habían ido sin problema, pero su hermana reconoció a uno de ellos. Tras cruzarse las miradas, ese hombre regresó a matarla. Ese mismo día le dijeron a Rodolfo, que conocía a todos los malandros de por ahí, quién había sido. Resulta que era un muy buen amigo de él y que precisamente porque él le contaba todo de su familia y un día le mostró dónde trabajaba su hermana, el ladrón la espió, vio que ahí había bastante dinero y decidió robar. Dijo Miguel que él se le adelantó a Rodolfo porque andaba buscando al ladrón para ajustar cuentas, pero que fue su papá que al saber la muerte de su hija apareció e hizo justicia por su propia mano. Poco después fue capturado y enviado preso. Días después Rodolfo andaba borracho, nadie sabe qué fue a hacer o cómo llegó a la avenida central, qué buscaba. Cuenta la gente que corrió hacia la vía rápida y que lo atropellaron. En ese entonces no había metro, por lo que muchos carros pasaron por encima de él y quedó irreconocible. Ni bien tenía 5 días que habían enterrado a la hermana, ahora era su hermano. Días después Miguel renunció, no terminó la escuela aunque estábamos a un mes de graduarnos, dio las gracias y nos dijo que se iría a Guanajuato con sus abuelos. Allá vivía un tío que les iba a dar un cuarto para que vivieran, ya que su abuela se había vuelto loca. Se salía gritando por sus hijos, desconsolada preguntaba si alguien los había visto. Desesperada le gritaba al vacío si sabía de ellos. ¿Dónde están mis hijos? Esta es la parte que más me cuesta contar. Trata de mí, por eso no quiero que aparezca mi nombre. El solo recordar y escribir me da escalofríos. Como sabrás, el dueño del taller se llamaba José. Se llamaba porque tiene varios años de muerto. Él era maestro en la escuela donde estudiaba. Yo soy inteligente, muy lista, por lo que aprendo rápido. La vida que he vivido me ha hecho así. Para poder estudiar me busqué una beca en esa escuela.
Mi madre era buena a sus posibilidades, me daba lo que necesitaba, pero no era de a gratis. Yo tenía que atender la casa, lavar, planchar, hacer de comer e ir al mercado. Cuando ella estaba de malas o alguien la hacía enojar, se desquitaba conmigo. Terminando todo lo de la casa, yo corría a la escuela porque estaba a 2 horas de camino. Nunca tuve suerte para el amor en esa época, o me dejaban por otra, o no llegaba nada el noviazgo. En fin, un día José me vio con cara de hambre y me oyó comentar con unos compañeros que no me daba tiempo de comer, que era mucho el trabajo en casa. La verdad no sé por qué, pero un día me di cuenta que él me observaba. Siempre estaba atento a lo que decía mi cara, mis gestos, las cosas que yo hacía. Estaba en una situación en la que el novio con el que me iba a casar resultó que de nuevo de un momento a otro se fue sin decir adiós. Entonces fue cuando él me ofreció el trabajo en el taller. Mi madre no lo creía y no quería que lo aceptara. Siempre hacía lo mismo. Un día me dijo José que él hablaría con ella. No sé qué le dijo ni cómo la convenció, pero terminó aceptando. Cuando Miguel se fue, nos hicimos muy unidos. Un día le conté toda mi vida y otro él me contó la suya. Terminando la escuela me dijo que quería casarse conmigo. Era más grande que yo, lo doble, y además tenía cara de pocos amigos, aparte de que se comentaban cosas de él, como que era golpeador, que su anterior esposa lo había dejado por eso y que a mí me haría lo mismo. Yo no sabía qué hacer y se lo preguntaba a todos, daba palos de ciego, me confundían más. Muchos maestros supieron y se hizo un escándalo, pues eran tiempos en que eso ni se imaginaba. Un día llamaron a mi madre a la escuela y le dijeron todo. Al salir, José estaba esperando y le dijo: yo me voy a casar con su hija. Mi mamá no lo creía, pensó que solo jugaba. Mañana voy a verla a su casa para pedirla. Así fue, en menos de un mes nos casamos. Todo iba bien, nada de lo que me habían contado de él era verdad. Yo tenía más libertad que con mi madre, tenía amigos, amigas que me visitaban, salía mucho, claro, sin desatender mi casa. Limé asperezas con mi mamá, me llevaba mejor con ella. El único defecto que José tenía era el juego. Criaba gallos de pelea, se iba a los palenques a jugarlos. Había unas raras instrucciones que él me dejó. Era que cuando no regresara en 3 días me fuera a casa con mi mamá. Había una mochila de emergencia que debía llevar conmigo cuando esto sucediera y que entonces él iría por mí. Muchas veces así fue. Una vez me tocó quedarme sola en casa. Él había ido a ver a uno de sus hermanos. Me encerré en un cuarto que está en la planta baja, el de visitas que también tiene baño, por si llegaba en la madrugada a escuchara. Me quedé dormida y tuve un sueño. Trató de que don Eduardo, el viejito que era velador, los hermanos de Miguel y su mamá salían del baño. Tenían túnicas negras, venían sin zapatos, todos me miraban y de repente el que habló fue don Eduardo. No pude despedirme de ti, eras muy buena conmigo, me da tristeza lo que te va a pasar porque eso es para que te arrastres, para que llores. Yo veía a don Eduardo, pero en vez de preguntarle o cuestionarlo, solo quería recordar qué había pasado con él, si estaba vivo o muerto. Sabía quién era, pero no más. En eso los hermanos de Miguel me veían y decían: nada es para siempre, y al final la mamá de Miguel dijo: tú y nosotros sabemos que estamos muertos y que solo es una visita para avisarte lo que vas a llorar, lo que vas a sufrir, lo que va a pasar. Me desperté por la música que se oía. Era José, eran las 11 de la mañana. Estaba él y sus hermanos. La pesadilla me dejó pensativa, asustada. Salí y subí al cuarto de arriba donde dormíamos. Me vestí y me fui a la calle. Cuando regresé, sus hermanos estaban dormidos en el cuarto de abajo, a lo que José me dijo:
Oye, ¿anduviste descalza en el jardín? El piso del cuarto está lleno de pisadas de lodo que llegan al baño. Y ahí huele asqueroso a cañería. Le dije que no, que me dormí y que el baño ya olía así desde que entré. No sabía si podía o debía decirle lo que soñé. Al otro día era lunes y tuve que ir a trabajar al taller. Iba a ser 15 de septiembre, teníamos que dejar listo todo porque del 13 al 17 se cerraba, ya que hacían los preparativos para el grito. Terminamos y planeamos qué hacer el tiempo que no trabajaríamos. Ese día en la noche, sin esperarla, llegó su mamá de Tijuana. Nos sorprendimos y le preguntamos si todo estaba bien. Ella nos dijo que tenía ganas de vernos y que también venía a comprar unas cosas. La instalamos y al otro día temprano, con el pretexto de ir a comprar no sé qué cosa, nos salimos las dos. En el camino me preguntó cómo se portaba José, si llegaba a casa, si estaba ahí o en la calle. Le dije todo. Ella me dijo que había llegado así de repente porque había soñado con unos zapatos de ante muy elegantes pero antiguos. Me dijo que nunca había visto esos zapatos, pero que le llamaron la atención. Súbitamente, una mujer se los arrebataba. Era una mujer con un vestido blanco y con lágrimas de sangre en los ojos. Mi suegra los tenía puestos, pero la mujer se los quitaba y se iba por una ventana que daba a la calle, gritando, llorando, dando horrorosos alaridos y preguntando por sus hijos. Entonces ella sufría demasiado en el sueño porque sentía que esos zapatos eran toda su vida. La pesadilla se terminó y la señora se despertó llorando. Yo me quedé callada, sorprendida, no sabía cómo empezar, pero tuve que contarle el sueño. También le platiqué lo de los pies llenos de lodo, lo del baño. También le conté que una tarde estaba cocinando y que oí que abrían el zaguán y la puerta de la casa. Que entonces oí las pisadas de José y le grité desde la cocina que por qué regresaba tan temprano, a lo que contestó que no había luz en la escuela y se dio por vista la práctica. Entonces volví a gritar que ya casi estaba la comida. Me dijo que solo iba a subir a bañarse. Escuché que subió las escaleras, abría la puerta del baño y luego la llave de la regadera. Cuando todo estaba listo, fui a buscarlo para decirle. Encontré la tele prendida y la llave de la regadera abierta, pero él no estaba. Lo busqué por toda la casa, entonces me asomé por la ventana, pero no se veía nadie en la calle. Tuve que llamarlo a la escuela, contestó él. Le cuestioné por qué se había ido así si ya le había dicho que ya estaba la comida. A lo que me dijo, no he ido a la casa para nada. Toda la mañana he estado aquí vigilando que estos jóvenes nada más están platicando y no hacen nada. En media hora llegó. Su mamá y yo nos quedamos viendo una a la otra. Se llegó el 14 de septiembre y José me dijo que como estaba su mamá, me iba a pedir un favor, que me quedara con ella en lo que acudía a un palenque, que el 16 regresaba y que iríamos de paseo después. Yo le dije que sí, pero sentí miedo. Su mamá me decía, vete con él, pero ese no era el punto. Lo despedimos el día que se fue, era 15 de septiembre y nos quedamos las dos solas. Decidimos hacer algo para cenar y nos quedamos platicando. En eso, cuando por unos momentos nos quedamos calladas, se oyeron 3 disparos en el zaguán dentro de la casa, seguidos de un quejido como si alguien estuviera herido. Después una voz que no era ni de mi suegra ni mía, también adentro de la casa, dijo, «Ya lo mataron». Salimos corriendo y no había nada. Unos vecinos tocaron y nos preguntaron qué había pasado, quién estaba herido. Le dijimos que nadie, que eso fue en la calle, que a lo mejor escucharon cohetes y parecieron disparos. Había mucha gente en la calle. Nos metimos y adentro comentamos lo sucedido.
Mi suegra estaba sin color, más que pálida. Yo me preguntaba qué habría sido. No lo sé, pero esa voz, ¿tú la oíste? Definitivamente la había oído. La señora me dijo que era la voz del padre de sus hijos, la voz de su marido. Yo traté de calmarla, para lo cual llamé a su hijo el grande, que vivía a unas calles de ahí. Llegó él con su familia, enseguida nos preguntó dónde habían dado los balazos, se puso a buscar en toda la fachada de la casa, de la puerta, y no había nada. Sugerí como a los vecinos que tal vez fueron cohetes, pero sin pensarlo me dijo que no, que él conocía los disparos y que definitivamente eso había sido. Entraron a la casa y estuvieron ahí. Para olvidarnos un poco puse la tele, vimos la celebración del grito de independencia y nos divertimos un rato con los grupos musicales con los que se festejó. Como a la 1 se fueron, pero se quedó su hijo el mayor. Yo me acosté con mi suegra en el cuarto de abajo y el hijo de mi cuñado en el sillón. A las 3 de la mañana sonó el teléfono. Nos habló un hombre, preguntó por mí y me dijo que hubo una balacera, que mi marido estaba herido de gravedad. Me dijo qué hospital era y colgó. En ese momento vi hacia la cocina, ya que dejábamos el foco encendido en las noches, y me quedé sin habla. Estaban todas las sillas arriba de la mesa como si se hubieran sentado así. Sobre las sillas había platos y cubiertos y en medio de las sillas todas las ollas, sartenes y otros trastes, como si fuera una pirámide. El hijo de mi cuñado veía lo mismo, los dos veíamos lo mismo. ¿Quién hizo eso? Para acomodar todo tuvieron que hacer mucho ruido, pero no oímos nada. En eso mi suegra salió del cuarto y me preguntó si ya venía José. Yo no podía hablar, un poco por la noticia, otro poco por lo que estaba viendo. Al acercarme a la cocina, en el clavo donde colgábamos los trapos, había un gancho con el traje de mi marido. También estaba camisa, corbata, calcetines, todo el cambio de ropa. Su nieto le dijo a la señora lo que sucedió con José. En ese momento llamé a sus hermanos. Mi suegra y yo nos fuimos con un vecino que nos hizo favor de llevarnos. Su nieto se quedó en la casa a esperar si llamaban o llegaba alguien. Cuando llegamos al hospital, inmediatamente nos pasaron a verlo. Parece que solo nos estaba esperando, pues en cuanto nos vio, murió. Pasaron los días de luto y mientras estaban los rezos, el hijo de mi cuñado, el que se quedó ese día con nosotras, me contó que cuando ya tenía tiempo de que nos habíamos ido y en lo que acomodaba todas las sillas y los trastes en su lugar, escuchó cómo entraron a la casa, abrieron la puerta y se pasaron directo a la planta de arriba. Hubo un breve silencio y entonces oyó la voz de mi marido muerto que dijo: «Al fin mi casa». Subió corriendo, pero no vio nada ni a nadie. Fue un hecho que solo lo escuchó. Terminando todo, mi suegra se fue. Varios días después, a la puerta tocó el mismo hombre que me llamó por teléfono. Me contó qué había pasado en la pelea de gallos, que José había ganado una muy buena cantidad de dinero, pero el que perdió se enojó y ahí mismo le descargó la pistola. Entonces yo lo empecé a cuestionar, nunca había visto a ese hombre. Le pregunté quién era, cómo es que lo conocía, y me dijo puras mentiras. Mi marido o iba con sus hermanos o con 2 amigos que tenía y que también lo cuidaban. Lo que sí es que nunca apareció el dinero que él dijo, ni su cartera, ni nada de lo que llevaba de valor. Yo no pude quedarme en la casa. Cada día al despertarme lo veía sentado en la sala, fumando. A veces escuchaba sus pasos en la casa. Una noche, como a las 3 de la mañana, me desperté de repente y lo vi sentado en la orilla de la cama.
Un día llegaron sus hermanos y me dijeron que el que estaba preso no lo había matado. Se enteraron de eso por gente que había estado ese día en ese lugar. Dijeron que salió con un hombre y que ese hombre le había disparado. Yo les dije que ese mismo había ido un día a la casa y que me quería estar preguntando cosas, como cuántos gallos tenía, y al final me dijo, es que su marido me debía un dinero. No recuerdo la suma, pero era bastante. Yo le dije que eso no era de mi incumbencia. Yo ya estaba sospechando, pues la primera vez que me dijo que le debía dinero, oí la voz de José atrás de mí que dijo, ¿para qué voy a querer dinero prestado? Métete. Terminé yéndome de ahí, de esa casa. El hijo grande de José me pidió permiso para quedarse a vivir ahí. Yo lo dejé con la condición de que le diera mantenimiento a la casa y pagara los servicios, pero no duró ni un mes. Me dijo que todos los días a las 7 de la mañana, que es la hora a la que íbamos al taller, oía que alguien abría la regadera. De pronto empezaba a oler a café, se escuchaba que hablaban en la cocina, que hasta se reían. Oía mi voz y la de su papá. Un día llegó como a las 11 de la noche y una vecina se acercó para pedirle que no me dejara todo el día sola, aunque recuerda que yo ya no estaba viviendo en ese lugar. Fíjese que todas las tardes sale al patio a sentarse a llorar. Cuando se cansa de lamentarse, se mete a la casa y pone música a todo volumen hasta que llega su papá. En realidad nadie supo que mi marido murió porque no lo velamos ahí. Todo se hizo de manera muy discreta. Al hijo de José también le dijo la vecina que tal vez yo estaba mal de los nervios, pues andaba con un zapato puesto por la casa, que supuestamente me costaba trabajo caminar. ¿Será que tú vienes a la casa cuando no estoy?, me preguntó el muchacho. A lo mejor no son figuraciones de la gente. Yo entonces estaba trabajando en la joyería de unos amigos y no podía faltar, mucho menos estarme ausentando a media jornada para ir a la casa. Para demostrarlo, terminé llevándolo al trabajo para enseñarle la tarjeta de chequeo y viera que lo que decía era verdad. Días después, otro sobrino de mi difunto esposo dijo lo mismo. Ellos se encargaron de bendecir la casa, pero todo se mantuvo igual. A las 10 de la noche se oyen disparos, quejidos y la voz de siempre, la que dice que ya lo mataron. En la actualidad, la casa se encuentra completamente abandonada y sola. Aquí no termina todo. Hace 2 años me casé, mi actual esposo era de mi edad, nos llevábamos bien. Un día se empezó a sentir mal y lo llevé al médico a que le hicieran un montón de estudios. Mientras esperábamos los resultados, una noche se levantó al baño. Entre sueños, cuando escuché que me hablaba, pensé que se sentía mal. Salió de la recámara y cuando regresó, encontró a un sujeto sentado en el borde de la cama. Era un hombre que me miraba dormir y sonreía. Llevaba un traje negro, camisa roja y corbata. Todo bien vestido, pero descalzo. En cuanto sintió que mi marido lo vio, volteó y se sonrió con él como si lo conociera de toda la vida. Entonces le dijo, la extraño y extraño mi otro zapato. Me caes bien, pero tú eres el otro. Contigo se completa el par, pero se va a quedar descalza. En eso mi marido corrió a buscar algo para defenderse. Pensó que era un ladrón que se había metido a la casa. Cuando regresó, el sujeto ya no estaba, solo me encontró a mí durmiendo. Revisó puertas y ventanas, todo estaba asegurado, nadie entró ni salió. Al verlo así sentí un vacío grande en el estómago. Yo estaba intrigada por lo que me acababan de contar, busqué entre mis cosas y le mostré una foto de José. Era él, mi marido sabía de José, pero nunca lo vio en foto. Al otro día fuimos por los resultados, lo llevamos al doctor. El doctor nos dijo que tenía un tipo de leucemia tan agresiva que solo le quedaban 2 meses de vida.
Por eso no había mandado mi historia. Ahora que mi actual marido murió, solo puedo suponer que todo tuvo que ver con aquellos bonitos zapatos que aparecieron en la primera fotografía. No sé si te atrevas a imaginar la vida que tuvo ese par de zapatillas, si siempre estuvieron embrujadas. Piensa en todo lo que le pasó a quienes las tuvieron en su posesión antes de que llegaran a nuestras vidas. La persona que nos ha mandado esta historia ha pedido que se comparta de manera anónima. Antes de irnos queremos mandar un saludo y felicitaciones por su cumpleaños a Yaretsi Martínez Alfaro y a su abuelita Ana María Holguín. Espero que haya sido de tu agrado. Regálanos tu like, comenta y comparte. Si no te quieres perder los próximos estrenos, suscríbete para ser de los primeros en escuchar. Activa las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.